Go. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Hoy me acompaña Fernando Peñalver, periodista venezolano con amplia trayectoria en la cobertura del deporte, ahora residenciado en Chile. ¿Cómo estás, Fernando? Humberto, millones de gracias por la oportunidad y saludos a toda la gente de Pantalla Deportiva y esperando compartir una velada sabrosa Así es. y un cambio siempre bueno y nutritivo y enriquecedor. ¿Cómo no? Fernando, ya son bastantes años en esto de la cobertura del deporte, del periodismo deportivo. ¿Cómo comenzó eso? ¿Qué vino primero, la pasión por hacer periodismo o la pasión del deporte como aficionado o como atleta? Bueno, he de comentarte que yo fui muy malo en deportes. O sea, era campeón, era el jefe de la banca, pues. Calentaba banca, pero tremendamente. Recuerdo que en el liceo incluso había que pasar el plinto, hacer el salto del león que llamaban, y yo siempre pensaba que me iba a romper la nuca, entonces le tenía un terror y siempre terminaba reventándome contra el plinto, pues. Era un miedo atávico, pues. Pero las carreras de resistencia en ese momento, te estoy hablando de los finales de los 70, principios de los 80, durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campín, el recordado y hoy lamentablemente fallecido Osvaldo Papelón Borges, empezó un programa de los cierres de la Cota 1000. Más o menos empezaron por esa época. Y entonces la gente promovía que la gente hiciera deporte. Estaba el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, te digo el nombre, que fue presidente de la Liga Especial de Baloncesto también. Bueno, ahorita me acuerdo. Se empezó a difundir mucho los videos de la revista Running, y el maratón de Nueva York empezó a hacer un boom mundial, y la gente empezó a correr y yo me pegué a correr. Entonces pude pasar a educación física demostrando que tenía pulsaciones por debajo de 60, y de hecho podía demostrar que tenía algún tipo de resultado, pues en mi Pedro Pensini Fleury, ¿te acuerdas? Sí. Él tenía también fallecido. Pedro Pensini en ese momento tenía unos tips y unas micros en televisión, y salía el corriendo y todo el que sé yo. Entonces también estaba la serie uno estaba seguramente muy pequeño, El hombre de los 6 millones de dólares. Steve Austin, astronauta, lo reconstruiremos, poseemos la tecnología para hacer de un organismo cibernético poderoso, superdotado, y entonces el tipo salía corriendo, y esa fiebre generó toda un goce por correr, mucho antes de Forrest Gump, te estoy hablando, mucho antes de Forrest Gump. Entonces, de ahí, ¿cómo llegas qué te llamó la atención de la carrera de comunicación social? ¿Qué te llevó a estudiar eso? Mira, siempre fue las escogencias del CNU siempre fueron periodismo, idiomas modernos y periodismo, las tres, en ese orden, pues. Y con el deporte, yo la verdad que sí, siempre he sido caraquista a toda prueba, pero no de los caraquistas que iba al estadio, porque no me gustaba que me echaran cerveza, y dicen que también otras sustancias que parece que abrevian ir al baño, entonces también lanzan orina en esa. Pero no me gustaba mucho eso. Sí tenía un grupo, una pata, donde nos íbamos a ver el básquet. Entonces sí íbamos a ver las famosas partidas de Guayqueríes y Caracas, previo a Cocodrilo, que tenía todos los nombres del mundo. O sea, no creaba arraigo el equipo, porque era telefonista, era académico, era, no sé, tiro fijo, era chupamamón, o sea, pero todos, entonces nosotros llamamos Caracas. Y claro, todas esas finales terminaron indefectiblemente con victorias de Guayqueríes. Recuerdo que
que íbamos mucho al Poliedro, sí, ahí el básquet sí iba. Luego, cuando me tocó hacer las pasantías en la Universidad Central de Venezuela, inicialmente iba tenía buenas notas en el periodismo, la parte del periodismo informativo. Lamentablemente la noche, la madrugada que iban a hacer como la selección de la asignación de las pasantías, una amiga mía se murió. Y entonces, claro, nos juntamos los amigos, el dolor, la cosa, y yo fui a la escuela, dejé por debajo, a las 6:30 de la mañana, dejé por debajo como mi postulación, pero había que estar presencial. A los 2 o 3 días, cuando regresé del velorio y toda esa cosa, el profesor me dijo: Peñalver, mira, yo lo siento, estoy muy solidario con tu pérdida, pero, o sea, aquí ya tú tienes inscrita la materia, ya la escuela, con tu ausencia, tú diste forfait, me dijo así, y tú tienes que buscarte tu pasantía. Bueno, más vale que no. Eso fue casi todos los medios, todas las pasantías estaban ocupadas, toda esa cosa. Yo estaba, que en ese momento sí tenía pelos, entonces me estaba jalando los cabellos. Pero una compañera, Zulaima Montesinos, me acuerdo, me dijo: mira, en estos días renunció el pasante de la Católica y aquí está un cupo. La gente del bloque de armas de Meridiano tenía, digamos, una especie de pasantía paritaria. Un pasante de la UCB y un pasante de la UCAP. Y yo fui, como el otro se renunció, me metieron a mí. ¿Qué recuerdas de esa etapa como pasante, de esos inicios, y cómo llegas a esa parte Mira, del periodismo deportivo? mira, fundamentalmente los olores y las sensaciones. O sea, no hay nada, quizás lo que ahora que vivo aquí en Chile, cada vez que tiembla, y que tiembla más o menos como prolongado, y tú sabes que hay diversos tipos de sismos, pero hay alguno que es como intermitente. Recuerdo cuando empezaba a rodar la rotativa del bloque de armas allá en la avenida San Martín. Eso es una cosa poderosa. Los olores de la tinta, eso es, mira, te lo digo y me emociono. A mí me recibió el jefe de redacción en ese momento, se llama, está vivo, gracias a Dios, Víctor José López, el Víctor. Y él me dijo: mira, Peñalver, este es un periódico deportivo. Académicamente nosotros firmamos un convenio con tu universidad donde dice que tú tienes que estar aquí de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. De lunes a viernes. Yo te voy a decir una cosa. Las cosas en el deporte pasan en la noche y fundamentalmente los fines de semana, que es donde está la acción, pues. Where the action is, como dicen los gringos. ¿Tú quieres la cuestión formal o quieres meterte en la candela? Y yo digo: yo quiero la candela. Y me dijo: allí en usted ve este escritorio que está allí, y estaba un tipo gordito, todo rosadito, parecía Porky, y me dice: ese señor se llama Freddy Rosa, mañana te vas a ir con él al basquetbol de la Liga Especial. Eso fue a principios, la primera quincena de abril de 1986. Y vas a ver un juego. Me vas a hacer un segundo día. ¿Qué significa un segundo día? Un segundo día es una nota más reposada, quizás con entrevistas, de lo que tú hiciste allí. Esa nota nosotros la vamos a poner en la primera edición del periódico, que es la que rueda, y después la cambiamos por la de Caracas, pero te va a leer, bueno, te va a leer el 40, más del 60% del país. Y yo dije, yo estaba encantado, pues agarré y fui. Y en ocasiones incluso era una nota que quedaba a nivel nacional, porque entonces no había juego en la noche y entonces quedaba mi análisis, mis pininos de, de expertos quedaban entonces allí para que todo el mundo lo viese. Humberto, es una cosa impresionante cuando mucha gente no sabe cómo me llamo yo, pero sí, ahí todavía me dicen rebotero por una columna que escribía. Es una cosa bellísima que te cambian el nombre.
La gente no sabe cómo te llamas tú, pero sí cómo se llama la columna. Y entonces, bueno, eso fue con el básquet, amor a primera vista. O sea, la gente del básquet a mí me recibió como uno más y me ayudaron y me recibieron. Y eso fue mucho lo que nosotros como fuente en el básquet siempre cultivamos. Tú le puedes preguntar a William Brito, a Ibrik Guanipa, le puedes preguntar a Luis Vargas, le puedes preguntar a toda la gente que sostenidamente escribió basquetbol o que eventualmente iba por aquello de las guardias. Y entonces siempre te van a decir que la gente del básquet es otra cosa. Y en serio que la gente del básquet somos otra cosa. Tenemos otros estándares de rigor, de trato profesional, pero al que llega le damos siempre la buena fe para que se desarrolle, para que informe. Nos interesa a nosotros, la gente del básquet, que nuestro deporte sea exaltado, pues tenga espacio. Pues. Y entonces te puedo decir que es una gran familia. Yo, la verdad que eh, tengo un gran voto de gratitud con ellos. Y es algo de lo que puedo dar fe cuando comencé hace 10 años más o menos a ir a hacer la cobertura in situ. Personas como Guanipa o Luis Vargas o tu persona, que uno en aquella época leía y comenzó a decirles pequeños consejos a uno: haz esto, no hagas esto así, no vuelvas a hacer aquello, mejora esto así, y que se agradece y que de alguna manera en todo este tiempo, los que seguimos y los que quedamos por todo este proceso Claro. de migración que la mayoría se ha ido, seguimos tratando de dárselo a los que vienen. Antes de meternos con Rebotero, que ya nos nombraba, ¿qué recuerdas de esas primeras coberturas, esa primera entrevista? ¿Hubo nervios? ¿Recuerdas a quién entrevistaste que veías antes en la cancha cuando ibas como fanático? Mira, en ese momento el boom era Panteras. Si nos ubicamos en abril del 86, ya casi la temporada está muy avanzada y Panteras de Miranda era el primer año de Panteras allí, venía a ser el Panteras de Lara, campeón, entonces casi todo ese equipo vino completo al Parque Miranda. La visión, Amílcar Kiko Gómez fue, en paz descanse, fue un visionario, su esposa Adelaida, José Ovaldo, esa organización la vieron clarita, pues, tuvieron un nicho, nosotros amistosamente, pues, nos apropiamos de una instalación, el José Joaquín Papá Carrillo, fue hecho para voleibol, pero el basquetbol se lo agarró por la vía de los hechos. Ellos tomaron represalia, entre comillas, y se agarraron el Gastón Portillo que está en el IND. Digamos que uno por uno. Pues. Entonces, bueno, estaba Caco Solórzano de piloto consagrado, estaba su hermano Gustavo, estaba el refuerzo de Pantera, era un puertorriqueño, entonces digamos que había facilidad para hablar español dentro de lo mal español que hablaba, no me acuerdo su nombre ahorita. Armando Becker era un tipo bien accesible. La gente del Caracas, siempre había noticia allí, entonces Pedro Conde, Martín Escobar, todos ellos siempre muy abiertos y muy dispuestos para Douglas Barinas, para hablar. Entonces la verdad que fue muy, muy fácil, pues el profesor Jesús Cordobés, Carlos Gil, la verdad que fueron gente que siempre muy abierta y la verdad que nunca hubo problema por eso. Nunca hubo problema por eso. Ahora sí, Fernando, fuiste de alguna manera haciendo nombre en el baloncesto. ¿De dónde surge el nombre de Rebotero? ¿Y qué querías plasmar tú en esos primeros ediciones de esa columna? Mira, cuando yo llegué al básquetbol, literalmente te lo puedo contar las personas que estaban cubriendo básquet y que eran unos clavos en ese momento. En el Nacional estaba Rafael Ruggeri, que le decían el blondo.
estaba Armando Naranjo con la columna Quinteto. Eso es el Nacional. 2 clavos en el Nacional. Tú tenías que leer las notas de Rafael Ruggeri y te invito a que la busques en la hemeroteca. Ese es un señor. Tenía de paso una sección que era el baúl de los recuerdos, que era una cosa, bueno, impresionante. Naranjo, toda una cátedra. En el Universal estaba Rubén Rojas Jackson, con Por el Aro. En Meridiano estaba Freddy Rosa. También en el Nacional estaba Cándido Pérez. 5. Digamos que la persona, el rookie que vino que entró ese año fui yo. ¿Sí? Y entonces, bueno, yo quería hacer casi que una frase. Santiago se llama, Ángel Santiago se llama, el importado de Panteras en ese momento. Un tipo, un puesto 4, pero que tenía unos codos muy letales, por cierto. Cachorro Santiago le decían a ese importado. Bueno, entonces, cuando fui a presentarle al diagramador para que me hiciera, para que pusiera esa frase, eran como 2 o 3 palabras, el profesor Moreno, el diagramador de Meridiano, me dice, no, esto está muy largo. ¿Cuál es el tipo que agarra y sube, pega el brinco y coge la pelota? El rebotero. Así mismo es. Rebotero. Una sola palabra. ¡Cha! Y así quedó. Así quedó. Una de las cosas que yo siempre admiré primero como lector del rebotero era que siempre fuiste siendo muy respetuoso, crítico a lo que se había que criticar, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención ya cuando llegué a cubrir baloncesto es ver cómo a pesar de ser crítico, por ejemplo, a la Federación Venezolana de Baloncesto, eras bien recibido dentro de la federación, ¿no? Íbamos a una rueda de prensa y en aquel momento el presidente Carmelo Cortés sabía de ti, te saludaba bien. ¿Cómo fuiste dando eso de poder criticar algo que no se hace mucho, a veces cae mal, pero hacerlo y seguir siendo bien visto por la gestión que criticabas? Mira, es que a ver, el periodismo implica, el periodismo por definición es informar sobre lo que no quiere que se informe. Entonces, eso es, digamos, por definición. Lo otro es hacer relaciones públicas. Entonces, bueno, si uno no, digamos que no está ni genuflexo ni servil frente a una gestión, pero sí hay que decir las cosas, pero decirlas con altura, decirlas con un lenguaje considerado y respetuoso. La verdad que cuando combinas eso no se logra de la noche a la mañana. Cuando logras ese balance, la verdad que puedes tener relaciones perfectamente armoniosas y de mutuo respeto. Mutuo respeto. Ustedes hacen su trabajo, yo tengo que hacer el mío. Listo. ¿Cuántos años estuviste haciendo en impreso la columna del rebotero? Mira, estuvo por etapas, estuvo como 4 años, un poco más de 4 años en Meridiano, después pasó, la hice también en El Globo, la hice en El Nuevo País y estuvo, caramba, casi 10 años en Últimas Noticias. En Últimas Noticias también era una cosa que hacía todos los esfuerzos por que me dieran espacio y nada, y escribirla. Me producía un gran placer y una gran alegría y una gran responsabilidad escribir. Fernando, ya lo comentábamos antes de coordinar la entrevista, fuiste creciendo y llegaste a hacer trabajo ya no solo como redactor. Cuéntame ese trabajo que hiciste en Así es la noticia, en esa sección de deportes que en aquella época era muy valorada porque eran muy pocos, a pesar de ser un periódico que no era tan conocido. Esa sección de deportes sí marcó como un espacio interesante porque era algo muy distinto a lo que se hacía en los otros medios. Sí, en ese momento, yo me acuerdo que yo llegué ya ese equipo estaba hecho, estaba Domenico Carucci, estaba Joan Pulgarín, que es un tipo que sabe mucho de fútbol, yo respeto muchísimo a Joan,
no me acuerdo, había otra persona, habían 3 o 4, yo llegué como en términos de refuerzo, pero en ese momento la directora Ibellice Pacheco quería hacer una especie de eh, encarte especial para darle un valor agregado a algunos días flojos del periódico, para que la gente tuviera la motivación de irlo a comprar. Y el día que ellos, por estadística, veían que bajaba mucho la circulación era el jueves. Entonces, mira, yo quiero que tener una publicación donde podamos tener algunas páginas incluso abiertas hasta el lunes al mediodía. El lunes al mediodía se cierran las 2 últimas páginas. Y va a salir el jueves. O sea, claro, era una responsabilidad porque eso te permitía jugar con algunas cosas muy fuertes, ya no de lo que había pasado la semana anterior, que era, digamos, el grueso, con secciones fijas y con reportajes y con entrevistas que ya tenías armado, sino que podías tener hasta 2, incluso la portada, si algo lo ameritaba, ponerle cambio. Entonces sí, me lo permitieron. Bueno, tuve N problemas con los diagramadores porque a veces había que, pasaban cosas muy noticiosas y entonces yo hacía insistencia para que saliese. Pues. De hecho, la revista se llamaba Caliente, pues, porque algunos lo confundían como si fuera una revista pornográfica, pero era de deporte. Y nada, allí se conjugaron muchos amigos y muchos talentos. Gente que vino a darle lustre a la revista. Estaba Jesús Eduardo Lizarraga, Pedro Marrero, Freddy Xavier, de lo que recuerdo. La verdad que, y la gente que incluso tenía algún tipo de manuscrito, algún tipo de texto que tuviera algún valor, también lo publicábamos. No teníamos ese sentido del grupito de secta, pues, de los míos y no escribía más nadie. Recuerdo mucho ese encartado. Yo no era muy lector en esa época yo estaba en el liceo, no era muy lector de Así es la noticia como tal, pero efectivamente todos los jueves hacía lo que fuese por tener ese encartado que por muchos años estuvo en casa de mi madre varios ejemplares hasta que ella decidió desecharlo. Pero en verdad era un trabajo muy distinto a lo que se hacía en el diarismo, ¿no? Que creo que eso fue lo que terminó gustando, ¿no? Que eran notas que podías leer un mes después y tenían sentido todavía. Sí, señor. Sí, señor. Eso era lo que yo les pedía a todos los colaboradores que hicieran contextualización, que hicieran un esfuerzo por ubicarse del lado, no tanto de ese escritor estrella y que tú sabes, muy ampuloso y sabiondo, sino de ese lector hambriento de información, puntilloso, crítico, y fundamentalmente que lo que estuvieran informando, las aseveraciones que fueran a hacer, no nos fueran a desmentir. Pues. Eso es como regla de oro. Pues. Y gracias a Dios nunca sucedió eso. Fernando, luego cómo llegó ese proceso de adaptarte a estos tiempos, a ese mundo 2.0, creaste en algún momento el blog de Rebotero, que creo que hasta hace muy poco estuvo activo, seguiste publicando información ahí, creaste las redes, manejaste muy bien la información ahí. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarte a estos nuevos tiempos? Mira, yo pertenezco a en mayo yo cumplo 56 años y yo he visto y padecido todo lo que significa esta revolución, esta ola de las comunicaciones. Yo llegué a trabajar no solamente con las hojas de papel, con las máquinas de escribir, trabajé con el Telex, que es, digamos, una forma híbrida, una especie, había que primero escribir la nota, después hacerla como en una cinta perforada y después esa cinta perforada creaba un código que a su vez lo traducía otra máquina gemela de esta y entonces digamos que era una forma remota pues de hacerlo.
pasamos también las de Caín con el fax durante mucho tiempo. Y llegaron, digamos, ya los correos electrónicos, que si el attach, la cosa, las hojas Excel, especialmente para las estadísticas. Mira, no, tuvimos que aprender todo sobre la marcha y para allá, para allá, para allá, para allá. Lo que sí te digo es que ya teníamos la base, pues. La base es la integridad, la base es la responsabilidad, la base es buscar todas y cada una de las voces implicadas en una determinada controversia. Lo técnico, al final terminó adaptándonos, terminó ayudándonos, terminó siendo una herramienta y hasta el punto ha cambiado la cosa que cambió ahorita las grandes redacciones pues se han visto sensiblemente disminuidas, digamos que los emprendimientos en nativos digitales son los que están dando la hora, ya no es que lo dijo el Universal y entonces santa palabra, no, puede venir Pantalla Deportiva y hizo un trabajo multimedia con video, con trabajo en terreno, con un texto bien escrito y perfectamente puede hacer una mejor cobertura. Pienso que este tipo de tecnología nos dio el sueño o se cumplió el sueño de poder estar más cerca, y eso te obliga siempre a estar más cerca de donde pasan las cosas, donde está la acción, donde pasa, en el caso del baloncesto, estar al lado de las 4 rayas. A mí me dijo Francisco Paco García, que fue jugador de la selección nacional, de la Liga Especial y jefe mucho tiempo del departamento de baloncesto del Pedagógico de Caracas, que me dijo, mientras la gente del básquet te vea en la línea, en las 4 rayas, independientemente de que tú te equivoques, pero va a ser tu equivocación, la gente del básquet te va a respetar porque te vio allí, porque tú estabas allí, no estabas hablando tonterías a distancia, oyendo el partido por la radio en ese momento. ¿Ves? Ahorita es aplicable a no, o sea, tienes que estar lo más cerca de donde está la acción, incluso desde el mismo punto de la acción agarras y puedes perfectamente ir adelantando, escribiendo la nota y como era anteriormente se decía que el trabajo de los periodistas, digamos que el de los locutores y de los narradores, era como que dice más sencillo porque cuando terminaba el juego, ellos cogían el palto y se iban y nosotros nos quedábamos trabajando. Nosotros mientras se está desarrollando el juego, perfectamente podemos ir haciendo la reseña y al final terminas, le pones el lead, la adornas, lo corriges un poquito, lo envías y te vas igualito. O sea, han sido herramientas, han sido adminículos que nos han ayudado, que han sido aliados nuestros, pero siempre sobre la base de la integridad, de la responsabilidad, del respeto, del trabajo, de hacer el trabajo lo más profesional y lo más exhaustivo posible. Cuando tú puedes tener el último iPhone, el último smartphone, pero si eres un pirata, oye, te va a salir una piratería 2.0, nítida, bien bella, como dicen por ahí. Fernando, en tus últimos años aquí en Venezuela, no solo te dedicaste a la parte del periodismo escrito como tal, sino que te vimos haciendo otras cosas. Sobre todo recuerdo ese suramericano en el Poliedro, 2016. Ya estabas más metido, dejando un poco la redacción y muy metido en la fotografía, haciendo un trabajo muy, muy bueno. ¿Cómo se te dio ese gusto por la fotografía después de tantos años escribiendo? Eso fue culpa de
del amor que le tengo al movimiento coral desde el 2009 y a instancias de mi esposa, de Ana María, yo agarré y fui a una audición en el glorioso polifónico Rafael Suárez y nada, yo tenía en ese momento un BlackBerry y cuando me aceptaron empecé a registrar cosas de lo que pasaba en el ensayo. En ese momento estaba muy fresca la fiebre del Facebook y era que, perdón, llegaba del ensayo y subía la foto. Entonces, en el movimiento coral venezolano empezó a gestarse una especie de inquietud porque el polifónico, no solamente que sonaba muy bien, sino que hacía, difundía la vida interna, las risas, los momentos muy especiales de los ensayos, incluso cuando se daban acordes monumentales, también lo podía difundir. Pues. Entonces, bueno, me fui enfiebrando, empecé me acuerdo que fue en una gira del coro a un campeonato mundial de coros en Cincinnati, donde compré una cámara ya profesional y entonces, bueno, eso fue más, se incrementó más la fiebre y por supuesto con mucho respeto con los colegas que ya estaban con el paparazzi, con Mauricio Tovar, Correale, Miguel Grillo, toda la gente que ya tiene muchos años en eso y que por supuesto uno no va a estar ocupando sus espacios profesionales, pero en algún momento sí hice algunas incursiones en eso y la verdad que me hace muy feliz, muy, muy, muy feliz. Espero que la vida me permita en unos próximos tiempos hacerme de un equipito que le tengo la vista puesta y unos lentes allí que ya sea hasta la tienda donde queda, aquí en Paseo Ahumada, en Santiago, y me lo voy a comprar. Tú verás que sí. Así será. Fernando, más allá de que estás en Chile, ¿has tenido oportunidad de seguir haciéndole seguimiento? Quizás ya no como antes, pero sí ver cómo está la situación actual del baloncesto venezolano. Sí, 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 por supuesto. Incluso hace el año pasado, tuve la oportunidad, me llamó la gente en ese momento de de la liga profesional para que tuviera una especie de un tiempo para que llevara adelante el, el live de Instagram de la liga oficial. Y bueno, tuve como 2 meses, entonces fue un reencuentro bien, bien chévere, bien sabroso. He visto las, las, eh, la- los avances ahora que ahora está dándose la Superliga y casi por la vía de los hechos la eliminación de la liga profesional. Incluso por la vía de los hechos, eliminando o sacando del juego, no sé si ahí sí habría que ponerles, no sé qué tan limpio será eso de los promotores de la franquicia Toros de Aragua han quedado barridos por esta, por la, por esta nueva franquicia Taurino. Pues. La verdad, ahí yo veo, me preguntas y te digo con mucha honestidad, yo no sé de dónde sale tanto, yo no sé si Caracas aguanta 4 equipos de basquetbol. 5. 5, imagínate. O sea, yo no sé si hay no sé de dónde, hasta donde yo sabía, Cocodrilo, tengo entendido que ya no forma parte de la familia Valentínez de esa franquicia. No sé, ahora yo no sé, tú me preguntas cuáles son los capitales que sostienen la operatividad y si hay en medio de la economía que tiene, no sé, como 21 meses en deflación, ya ni siquiera es inflación, es una cosa, o hiperinflación, es una cosa realmente para los anales de los estudiosos, cómo hay mercado publicitario, hay jugadores,
Veo muchos jugadores que podrían estar jugando, que pudieran estar perfectamente haciendo fichas en España o en Sudamérica y están jugando en equipos de esta Superliga en bolívares. Yo dejo esos signos de interrogación allí. Yo espero que el basquetbol venezolano, cuando se escriba esta parte de la historia, no se vaya a ver chiquerado como fue el fútbol de los años de los tempranos años 80, cuando capitales non santos hicieron maravillas con grandes fichajes y mucho dinero, pero era un dinero sucio. Y entonces ahí se ve lastimado mucho mi deporte, entonces eso sí me dolería mucho. Yo espero estar equivocado, no estoy haciendo ninguna afirmación en ese sentido. Asumo y doy por buena la capacidad de trabajo y el entusiasmo de quienes están ahorita integrándose a esto del baloncesto. Nosotros queremos que haya más campo de trabajo para jugadores, queremos que haya, nos interesa que haya movimiento porque somos los primeros que queremos informar al respecto. Pero caramba, pero como decía Shakespeare, algo podrido huele en Dinamarca. Y hasta aquí huele, Humberto. Y estoy a 5.000 kilómetros de distancia de mi casa. Sí, obviamente uno se contenta, sobre todo porque vino después de 2 temporadas del LPB muy corta, de plena pandemia, incluso fue casi un año, muchos jugadores sin trabajar. Uno se contenta porque vuelve al baloncesto, se contenta porque se sumen equipos, pero obviamente creo que quizás la principal duda, que aquí se la planteé, por cierto, a Osvaldo Narváez, es cómo va a ser la continuidad de este proyecto, ¿no? Si va a seguir No, después, pues estamos hablando de 18 equipos ahora, ¿no? ¿Qué va a no, pasar no. con estos 18 equipos cuando no sea una burbuja y sea un torneo ya que tengas que viajar? Van a tener la posibilidad de hacerlo. Eso es lo que uno genera duda, aunque como tal cual como tú lo dices, uno obviamente quiere que le vaya bien el proyecto porque una liga con 18 equipos es mucho trabajo para mucha gente involucrada con el baloncesto. Fernando, y aquí para terminar, una pregunta, no sé qué tan difícil sea, con tus casi ya 40 años en esto. Si te digo que me hagas un top 3 de los eventos que te tocó cubrir, ¿qué más te gustaron o más recuerdas en estos momentos? Mira, he de decirte, Humberto, que a mí, contrario a lo que muchos piensan, mis recuerdos más queridos no están vinculados en términos de competencia con el baloncesto. La liga, por supuesto, primero la liga especial y después la profesional, por supuesto, ese era, o sea, desde la pretemporada era realmente como estar enamorado, unas mariposas en el estómago. Pero quizás por aquello que tú acotabas de a veces ser muy crítico, extrañamente nunca estaba yo tomado o había el rumor de que podían llevar a tales y cuales, yo que me quedaba fuera, yo me quedaba fuera. Entonces yo un día agarré, me acuerdo que estaba cerca, yo no sé, que estaba cerca del mar, esto es casi que una experiencia mística. Y yo digo, bueno, chale, yo también quiero conocer el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Casi que una conversación así con el jefe allá arriba. Y, y para que tú veas, me vino a contactar el profesor Ricardo Acosta Guevara, de la Federación Venezolana de Voleibol. Y yo le digo, como, mire que hay un viaje me acuerdo que era para Argentina, para que usted vaya. No solamente para que sea el jefe, ellos llaman el attaché de prensa, sino que también sea algo así como el delegado. Yo le dije, profesor Ricardo, yo le agradezco mucho esta deferencia, pero yo la verdad es que, o sea, de voleibol sé, pero muy elemental. Y él me dice, mire, yo no quiero que usted eh, escriba que esto es una maravilla y tal. Yo quiero que el voleibol salga, porque nosotros no existimos. Ellos necesitaban, ellos vieron lo que pasó en el básquet, que como en el béisbol, hubo un momento que todos los medios, prensa, radio y televisión, especialmente prensa, tenían el fin de semana un periodista de basquetbol titular, pero tenían que tener un segundo, cuando este estaba libre,
tan bueno como el primero, porque no podías bajar el estándar de calidad. Entonces ellos vieron todo el boom que hubo en el básquet y me dijeron, mira, nosotros necesitamos que nuestro deporte salga, necesitamos que se hable de nosotros. Y entonces fue primero con el voleibol y después la profesora, la negra Lina de Boni, con la Federación de Natación. Mira, yo empecé a ir, Humberto, en pared en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Cuba, en Canadá, los Estados Unidos. Mira, prácticamente en México también. Mira, te estoy diciendo que, wow, que eso fue, y en un lapso relativamente corto de tiempo. Después me fui otra vez al mismo lugar donde había a la orilla del mar y dije, ok, si la cosa es por pedir, ya yo fui para arriba, para abajo, ahora quiero ir a los lados. Bueno, terminé parando en el Mundial ahí sí, por fin, en el Mundial del 2006 de Japón de baloncesto. Terminé, tuvimos una pasantía por Europa. Entonces, caramba, la verdad que fueron esos andares pues del deporte pero fíjate tú, primero con el voleibol, incluso con el voleibol, yo trabajé en la Liga Mundial. Si revisas los anales de la Liga Mundial, el primer jefe de prensa que tuvo esa liga fui yo. Por cierto, que en mi segundo era José Manuel Fernández, que también hicimos junta trabajando con los prensa de los Tiburones de La Guaira. José Manuel ahora es un gran, ya está ejecutivo, gerente de equipo, imagínate tú. Hicimos una buena combinación allí y me acuerdo que fuimos con la Liga Mundial, hicimos grandes cosas en Venezuela, con la Federación de Deportes Acuáticos, hubo una temporada que prácticamente estuve 3 meses fuera de mi casa cubriendo cosas. O sea, yo le debo mucho, no solamente el básquet, por supuesto, es mi gente, mi familia, mi sangre, pero oye, la gente de lo que es los deportes acuáticos y el voleibol, oye, les agradezco experiencias, algunas fueron un poco fuertes. Recuerdo que en una liga mundial femenina que fue en Canadá, ahí la palabra, a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero realmente esto califica perfectamente pues, con todas sus letras. El viaje estaba maldito. El viaje estaba maldito. Eso fue que fueron vicisitudes, bueno, no quiero entrar en detalles. A Desiree Glock, me acuerdo, la jugadora que ahorita está haciendo carrera internacional, se le murió la mamá estando nosotros allá. Esa muchacha y desesperada y llorando, y mira, Desiree, tú eres menor de edad, no te puedes ir sola por allí. Bueno, de paso, estando allá, hablando de la cosa 2.0, me mandan un correo donde me dicen, mira, cuando llegues estás votado. Por cierto, así es la noticia. O sea, ya yo sabía. O sea, esa cosa de que imagínate tú, pero que en ese momento tú estás enfocado y no, tú estás aquí acompañando a estas muchachas, conteniendo a estas muchachas, siendo como la figura de representación, de respeto. Yo era prácticamente el intérprete para muchas cosas, porque pocas sabían hablar inglés. Y recuerdo cuando estaba el viaje de regreso, es que fue tortuoso todo, al punto de que cuando la muchacha me está diciendo cómo va a ser el itinerario, y estoy hablando antes del 11 de septiembre del ataque de las Torres Gemelas, me dice, mire, van a pasar por aquí, por acá, y yo le digo, señorita, esto va a superar las 8 horas de tránsito internacional que tenemos para la Unión Americana, y por lo menos el 70% de esta selección no tiene visa americana. O
Ella agarró, ahí tiene razón, señor, agarró, arregló la cuestión y me dice, bueno, mañana van a tener este y este vuelo. De los 4 vuelos que teníamos que agarrar, el día siguiente agarrábamos 3. El último, que era justamente el que venía para Venezuela, imposible agarrarlo porque llegábamos a Ciudad de México y ya el vuelo hacia Caracas tenía por lo menos 2 horas ya en camino. Cuando yo les fui a decir eso a las muchachas, me tiraron todas las, mira, yo sentía los sapos, el estiércol, todas las basuras, mira, las cosas más fuertes que te puedan decir, porque ellas ya querían irse. Pero les dije, muchachas, ha pasado esto, no podemos correr este riesgo. O sea, decirles eso, decirle de paso a Caracas, mira, ¿quién hizo estas reservaciones? Cuando se dieron cuenta, no, si es verdad, licenciado, traiga, pero traiga. Yo les dije, ok, yo haré de cuenta que ustedes, que esto lo han dicho bajo un rapto de rabia, pero yo les garantizo que el viernes, era miércoles, el viernes a las 9 de la noche, ustedes van a estar en Maiquetía. Y el viernes a las 9:05 estaban bajándose del avión. Yo les tuve que dar el boarding pass una por una en Ciudad de México, donde nos tuvimos que quedar en el aeropuerto. Me acuerdo yo, 19 horas ahí damnificados. Teníamos como para comer, pero no teníamos para hotel. Entonces, bueno, nos buscamos un rinconcito y ahí cuidando las cosas y tal, y todos juntos. Pero fue una experiencia de esa. Y ya de paso, yo me dije, cuando llegue a Caracas, después pienso en lo de la chamba. O sea, esto era viernes, yo fui sábado y domingo a hacer la guardia, Humberto, para ser bien responsable, ¿ah? Y el lunes temprano me votaron. ¿Ah? O sea, todavía, a sabiendas de que me iban a votar, yo fui a cumplir con mi guardia de fin de semana. Pero bueno, ahí, ya, ya eso, tú le pones el epílogo a la cosa. Fernando, ya para terminar, hablando de todo, después de hablar de todo ese recorrido que has tenido, ¿qué le recomiendas tú, muchacho, o sea, hasta ahorita, 5.º año de bachillerato, que se interese por esto del periodismo deportivo? ¿Qué consejo le darías? Mm. Eh, yo tuve como una especie de suerte de tener en mi familia un tío que era periodista. Por cierto, si buscas también en los anales de la historia, en José Peñalver Bolívar fue un periodista que, militando en el Partido de Acción Democrática, fue quien denunció el famoso escándalo del barco frigorífico que en ese momento Venezuela le regaló a Bolivia sin tener mar, el barco Sierra Nevada. Eso lo denunció ese tío mío. Y él, la verdad que me fue bastante puntilloso y bastante áspero, pues, para efecto, cuando le dije que de mi deseo de ser periodista. Pero si tú tienes si te gusta comunicarte, si te gusta el conocimiento, si amas la lectura, si amas escribir, si quieres vincularte y ser un factor de un aporte sustantivo a cualquier espacio donde estés, en cualquier plataforma donde sea, perfectamente lo puedes hacer. Ahorita, bueno, está muy de moda todas estas cuestiones de ser influencer. Allí he visto a la distancia algunos influencers que votan realmente estiércol por la boca con la, con la, con el deseo de ganar likes. La verdad que yo lamento eso no es periodismo. He visto algunos colegas que han tenido que sucumbir ante esa situación, pues a esa necesidad. Lo lamento mucho, yo trato cuando
hay alguna necesidad informativa, entro a las redes con el mayor respeto, interactuando, pero mira, sin esa necesidad de ser famoso, no sé, a lo mejor yo pertenezco a otra época, soy de modé, soy sepia o ¿cómo es que dicen ahorita, Ana María? Vintage, ¿verdad? Soy vintage, entonces estoy fuera de época, old fashion, como dicen. Pero bueno, esa es mi ley y digamos que esa sería las palabras que tendría para los futuros colegas. Esto realmente, como dijo García Márquez, este es el mejor oficio del mundo y está ahorita en transformación. El mundo, el planeta, hoy más que nunca y con tanta fake news y con tanta mentira con manto de verdad en las redes en las principales plataformas, es necesario un periodismo responsable, un periodismo acucioso, un periodismo íntegro. Entonces, hoy más que nunca, hay que hacerlo, hay que atreverse, puedas tener digamos, el condimento, puedes tener tu estilo, pero hay como unas bases fundacionales de nuestra profesión que son inamovibles. Sobre cuando te sales de eso, estás haciendo relaciones públicas, estás haciendo show, estás haciendo showcero, estás haciendo cualquier otra cosa, pero periodismo, lo que es hacer periodismo, ojo, sin adjetivos. Esto de periodismo militante, periodismo comprometido, periodismo, no. Periodismo, quítale todos los adjetivos. El periodismo es uno, es una sola palabra, es monolítico, porque el único compromiso que tiene es con la gente y con la verdad, más nada. No, Fernando, en verdad muy agradecido contigo. Te lo comentaba que para mí tiene un valor especial esta entrevista porque crecí leyéndote y personas como tú, y te lo comentaba como Freddy Xavier, agradezco mucho que ahora, con los años, tengo la oportunidad de haber compartido en alguna cobertura, a ver que me den algún consejo en la redacción, y en verdad eso lo valoro mucho y creo que el trabajo de ustedes se debe conocer, y es bueno que esas generaciones que vienen sepan ese trabajo que hicieron ustedes en todos estos años, que están haciendo todavía. Mira, yo te digo, yo recuerdo, Freddy, tenía muchas cosas, muchos datos. Freddy, recuerdo que él trabajaba, imagínate tú, él trabajaba en CanTV y era él era técnico de teléfonos y ponía una especie para hablar de tecnología, una especie de una línea remota para que en el Pedro Elías Belisario Aponte o en el Pedro Elías Belisario Aponte, perdón, en el Pedro Elías Belisario Aponte Maracaibo pudieran salir las transmisiones de Gaitero, que como tú sabes, Gaitero y el Zulia tiene un peso, la franquicia que le quitó a Guayqueríes 2 años el campeonato, en el 84 y en el 85, fue Gaitero. Y Guayqueríes todavía tenía ese repele de esa magnificencia de ser franquicia debutante y 6 veces campeón al hilo, pero han podido ser 8. Y me acuerdo que Freddy tuvo un accidente y durante mucho tiempo estuvo muy delicado de salud. Y cuando se recuperó, mientras estaba recuperándose, empezó, y él ya tenía ese amor por los números y por la cosa, empezó a sacar, a recopilar. Y tanto ha sido eso. Me acuerdo que él tenía como una especie como de prurito, como de pena. Mira, pero yo, porque él agarraba y me escribía cosas y yo le decía, oye, pero este texto está muy bueno. Esto lo deberías publicar. No, pero yo no soy periodista. Ya, pero tú agarras y escribes una columna de opinión. La opinión está perfectamente consagrada, incluso respaldada en la Constitución. Tú eres un ciudadano de la República, perfectamente lo puedes hacer.
y empezó, me acuerdo, en el regional. Después, como yo a cada rato lo citaba en Meridiano, entonces otros colegas también empezaron a citarlo. Bueno, ahora es un tipo que va a las transmisiones no solamente de DirecTV, sino de la FIBA. Es una voz sustantiva y es un hombre que ha venido, pero literalmente de abajo, haciendo ese trabajo con casi de orfebre, pues como Pedro Marrero. ¿Qué sería de las estadísticas, los números del baloncesto venezolano si no fuera por esa dupla? Yo tengo entendido que esta liga empieza ahora de cero, que esto es que lo de atrás queda borrado. Ojalá que no, ojalá que haya algunas, digamos, algunos renglones, algunas segmentos del criterio estadístico que se mantengan para que la gente pueda, los jugadores que vienen tengan referencia para poder exigirse. Pero si la cosa es fundacional, si la cosa es raya para la suma y empezamos de cero, bueno, desde la primera pelota que tienes va a ser un récord, pero entonces va a ser una diarrea de récord. Lo sabrán Narváez y lo sabrán los señores de la federación, que veo ahora la federación que tiene presencia en la Asamblea Nacional, tiene presencia en la federación. Caramba, es como un tentáculo, un pulpo allí de muchas aristas. Esperemos, El respeto para ellos. bueno, esperemos en el tema del baloncesto venezolano, que como comentamos antes, se den las cosas bien, que es lo que todos queremos en verdad. De nuevo, muy agradecido por tu tiempo, Fernando. Un placer haber conversado contigo poco más de una hora. Seguro. Un abrazo y esperemos en algún momento poder reencontrarnos nuevamente en una cancha de baloncesto. Seguro, seguro. La vida es buena y seguramente eso lo vamos a poder hacer. Amén, amén, que así sea. Gracias, Fernando. Gracias a los que nos pudieron acompañar hasta acá. Nos vemos en una próxima edición de Pantalla Deportiva Podcast. Go.